Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hablamos de inteligencia artificial y en este capítulo hablamos de nuevas maneras de aprender y de trabajar. Para ello me he hecho acompañar de José Manuel Vergara Álvarez. José Manuel es egresado de la Universidad de Medellín del programa de computación científica en el pregrado y de la maestría en modelación y ciencias de la computación. José Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Henry, por invitarme a este espacio. Me dicen que José Manuel, como mucha gente que está incursionando en estos asuntos, es lo que uno puede llamar un joven con mucha experiencia. Usted es muy joven, pero ya ha hecho un recorrido en materia de investigación y de trabajo, dijéramos, en la industria, en el mundo real, con esto de la inteligencia artificial. Sí, Henry, pues afortunadamente he tenido la oportunidad pues de desempeñarme desde muy temprano, ¿cierto? Desde antes de graduarme del pregrado, en temas pues de ciencia de datos, ¿cierto? En un fondo inmobiliario y ahorita pues que estoy en un tema pues más de disruptivo e innovación en temas principalmente pues de inteligencia artificial. Y también he tenido la oportunidad pues de estar como en el ámbito pues como académico, ¿cierto? En investigación más propiamente aquí en la Universidad de Medellín, en donde pues también han salido ciertos artículos pues que se han publicado en revistas científicas. Entonces, em, como le digo, afortunadamente he tenido la oportunidad pues de explorar mucho, de aprender mucho de muchos campos. Y cuando uno está tan joven y publica en revistas indexadas digamos, de reconocida trayectoria científica al lado de personas como Elizabeth Flores, por ejemplo, digamos, para decirlo en paisa, puede sacar pecho, ¿no? Sí, sí, pues ahí realmente sí yo me siento orgulloso, ¿cierto? De ese trabajo pues que se ha venido realizando, también pues del acompañamiento que he venido teniendo pues por parte de Elizabeth y de Julián Correa, ¿cierto? Julián Que Correa es el físico. sí, doctor en física, que también me ha venido apoyando pues mucho desde el pregrado. em, y aprendió pues realmente no solo pues de la parte física y química que es como en los que ellos son como expertos, sino en desenvolverme como en herramientas computacionales, habilidades blandas. Entonces ha sido pues como muy enriquecedora esa experiencia. Y ese tránsito de la academia, desde la formación, pero también desde la investigación, la publicación y demás, dijéramos al mundo productivo, a la industria, a la empresa, a uno de los bancos más importantes del país, que digamos, ¿qué genera? ¿Qué tanto trecho hay entre lo que decimos, investigamos, digo desde la academia, al mundo real de la producción? Pues hay algo a tener en cuenta y es que pues son mundos completamente distintos. Si bien uno puede tener, digamos, muy clara la metodología de investigación que se ha venido trabajando desde la academia para la publicación de los artículos científicos, em, digamos que en el mundo ya más real, organizacional, ¿cierto? Hay que ser un poco más pacientes, ¿cierto? Hay que evaluar eh, todo el tema de beneficios, de riesgos, de saber cuál es el momento adecuado en el cual la organización va a hacer uso de esa investigación, ¿cierto? O sea, no es como en la academia que es como el primero. Yo fui el primero en descubrir que este material sirve para esta propiedad optoelectrónica y para esta aplicación, sino que ya es más como, espere, ya entendí esto para qué sirve, en qué casos de uso puedo usarlo, los riesgos asociados, pero aún tenemos que tener como paciencia y mirar cuándo, debido pues como a la importancia que tiene la organización y la cantidad de clientes. Entonces es un poco más lento el trabajo, por El así ritmo del decirlo. mercado es otro. Correcto, es correcto. Y en ese sentido, dijéramos, usted me mencionó ahorita la palabra de lo disruptivo, pues que tiene que ser su trabajo. Digo, en ese asunto del ritmo empresarial y de la competencia y de los tonos del mercado y demás, a veces hay que decir, bajémosle un poquito al acelerador y sobre todo hay que ser disruptivos, pero no tanto, algo así. Sí, sobre todo, a ver, hay algo particular y es que el área en el que yo estoy en el banco
La idea es que esté uno o dos pasos adelante del resto de la organización. Entonces nosotros Y estamos, de la competencia, me y imagino. de la competencia, por supuesto. Entonces nosotros estamos constantemente haciendo vigilancia tecnológica, enterándonos de todas las nuevas metodologías, técnicas, tecnologías, innovaciones que hay a nivel local, por supuesto, pero sobre todo a nivel global, para ver nosotros cómo nos traemos esa nueva tecnología, la investigamos, la exploramos, encontramos un caso de uso interno dentro de la organización para hacer algún tipo de prueba de concepto y digamos que dejamos ahí lista la investigación para cuando sea el momento que ya pues la organización diga ya es tiempo de que lancemos pues como algo relacionado en 2, 3, 4, 5 años, pues ya haya como ese camino recorrido, ¿cierto? Y ya tenemos nosotros algo adelantado y podamos salir fácilmente y rápidamente. Y eso genera algo de frustración, me imagino, en el camino. Sí, sobre todo porque hay ciertos retos asociados, por ejemplo, te voy a mencionar un tema particular y ahorita pues como con el boom de la inteligencia artificial generativa, todo el mundo quiere hacer algo con eso, ¿cierto? Como relacionado con ChatGPT. Yo necesito un modelo que me genere respuestas a mis estados financieros, a todos los temas de créditos, pero todavía no se tiene como muy mentalizado todos los riesgos pues, que podrían haber asociados al uso de ese tipo de modelos de cara pues, como a ese cliente final. Hay que tener en cuenta pues, que los modelos pueden alucinar, de que hay que tener en cuenta de la información que yo le entrego a ese modelo para entrenarlo. Entonces ahí toca como decirle a las personas, si quieres lo exploramos, pero todavía no puedes salir con esto de cara pues como a ese cliente final, porque hay algunas cositas pues que tenemos que tener en cuenta, también por ejemplo en temas de ciberseguridad, al manejar pues información muy crítica. Ayúdenos a entender cuando usted menciona en ese contexto alucinar, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando un modelo de estos realmente pues no tiene ningún tipo de contexto sobre la información del banco de los clientes, y yo como cliente le pregunto, por poner un ejemplo, ¿cuánto debo en mi tarjeta de crédito? Entonces el modelo no te va a decir, no sé, o no te va a responder, sino que él se va a inventar la respuesta y te va a decir, tú debes 1 millón de pesos, pero es una respuesta completamente falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado y mirar qué implementamos para que eso no pase. Otro asunto que has mencionado, José Manuel, que me parece que es vital, sobre todo, dijéramos, de cara a tanta prevención que hay en algunos sectores con la inteligencia artificial, es el de la seguridad. Y uno se pregunta siempre, pues si los bancos recurren a ello y que es donde se maneja el dinero, uno más o menos estaría tranquilo en el sentido de que cualquier tipo de información puede estar segura ahí si lo que más cuidamos que el bolsillo lo entregamos a esas herramientas. Sí, hay, pues digamos que sí hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? A veces para garantizar que los modelos que utilizamos pues sí tengan pues como esa seguridad en nuestros datos, también nosotros tenemos que contrarrestarlo con, ya sea con otros modelos o con técnicas pues más fuertes que impidan pues que, por ejemplo, el tema de los datos esté pues como de manera segura. Entonces, por ejemplo, te menciono, se está explorando el tema de la criptografía postcuántica. Eh, Ah, facilísimo, todos entendimos. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, como un nuevo paradigma, ¿no? Una tecnología que es la computación cuántica. Y cuando esto esté pues como al alcance de más empresas, de más personas, de más organizaciones, los modelos que hoy en día existen para encriptar los datos van a quedar obsoletos. Entonces, las organizaciones se tienen que empezar pues como a generar esa transición hacia esa criptografía postcuántica para que cuando eso pase, pues ya no se queden pues como nuestros datos ya vulnerables. Entonces también tenemos que adelantarnos pues y de hecho se dice que las empresas que no estén haciendo esa transición hoy en día ya están quedados.
Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas para, digamos, garantizar esa seguridad, pues como en la información que se maneja. En Apropia decimos es conocimiento para todos. Entonces déjeme hacer una verificación de entendimiento. Cuando usted dice criptografía postcuántica es la seguridad de esos datos después de la implementación de esa tecnología. Exacto, es correcto. Bien, ahora, mm, uno, nosotros que estamos mayorcitos, veíamos las películas y veíamos los asaltos a los bancos a punta de, eh, primero a caballo y en pistola y luego con muchas artimañas y muchas cosas, pero siempre, dijéramos, de una manera en la que los malvados incursionaban físicamente en la sucursal bancaria y atemorizaban a la gente y se llevaban el dinero. Hoy los intentos, por lo menos, pareciera que están del lado de la tecnología también. Sí, 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 total. Eso es un riesgo pues que bastante alto que estamos experimentando y es que tú detectas algún tipo pues de actividad fraudulenta, pero al día siguiente ellos se inventan otra. Y como la tecnología ha venido pues como evolucionando para cosas buenas, ¿cierto? También la han venido utilizando pues como para realizar esos ataques o para generar imágenes o videos falsos de alguna persona y clonación de voz para suplantar pues como identidades. Entonces se están como tratando de contrarrestar pues como ese tipo de cosas con cosas como, por ejemplo, mejorar las posibilidades pues de autenticación, ¿cierto? Ahora ya es pues se está trabajando en temas de autenticación biométrica, con cara, con el iris de los ojos, con la voz, con, aparte pues de la huella, pues que ya está como muy en todos los dispositivos, pues. Pero entonces la idea es, y es como el constante riesgo, nosotros mejoramos, pero ellos también mejoran Cada vez sus... hay desafíos mayores, Exacto, correcto. pero hay que decirlo también, José Manuel, el problema no está en la herramienta, sino en el uso que se En haga el de uso. ella. De hecho, una de las tendencias para este año se llama inteligencia artificial explicable, de manera pues que los modelos de inteligencia artificial sean cada vez más transparentes, como en todo ese proceso que ellos hacen para, digamos, brindarnos pues como un resultado, ¿cierto? Entonces eso, la idea es que evite como esos sesgos que pueden haber como en la información, em, eviten pues como que hayan ciertos procesos que de pronto no son como tan legítimos, ¿cierto? Tan transparentes, tan confiables, y nos permite a nosotros también entender paso a paso cómo él lo hace para nosotros también tener como mejor interpretación de qué es el resultado que nos está dando. Ayúdenos a entender asuntos como estos que usted menciona en las investigaciones, nanotubos. Bueno, yo pues, como en mi vida pues académica, estoy muy metido en temas de materiales, ¿cierto? Principalmente pues como en materiales bidimensionales y una de ellos pues son como nanotubos, que son como, sí, son tubitos, ¿cierto? Que tienen pues como unas particularidades que les brinda justamente esa forma y hacen que estos pues de alguna manera tengan mejores aplicaciones que el material pues como planito o pristino pues perfecto como se le dice pues em, pues en los artículos científicos. Entonces, digamos que eso nace de investigar como diferentes tipos de morfologías para mirar em, si de pronto em, cambiando esa forma o induciendo algún tipo de defecto o uniéndolo con un tipo de material, pues puede ser que el material propio pues del que se está investigando tenga mejores aplicaciones em, pues ya sea transistores, baterías, ese tipo de cosas. Para la construcción de aparatos y Sí, por demás. ejemplo, en temas pues de tecnología, en temas de paneles solares, todo ese tipo pues de diseño de nuevos materiales. Eso, nuevos materiales. Y entonces ustedes hablan de precisamente esas nanoestructuras pequeñísimas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico.
Por un lado, y por otro lado, el machine learning y las herramientas propiamente de inteligencia artificial y cómo las juntan. Sí, ahí fue donde hubo un trabajo muy grande y de una sinergia bastante interesante pues con Elizabeth y Julián, en donde ellos pues como tenían toda esa parte química y física, y yo hacía pues como la unión de pues lo que ellos se imaginaban versus cómo plasmarlo eso a un nivel más técnico, que eso es ahí también un reto importante y es cómo traducir. em, de allí para acá y de aquí para allá, ¿cierto? Lo más de negocio, del entendimiento pues de la ciencia, cómo lo lleva a lo técnico y viceversa. Entonces ahí la idea era como primero, para entrenar pues como los modelos de Machine Learning necesitamos datos. Ujú. Entonces la idea era como generar una base de datos pues, digamos, materiales y sus diferentes pues como modificaciones y los resultados pues de sus propiedades optoelectrónicas para ya después entrenar un modelo Machine Learning que me ayude a optimizar el tiempo para yo obtener justamente esos valores. ¿Por qué? Analizar una estructura, ¿cierto? Pequeñita, eso se hacen pues simulaciones y modelaciones en el computador, se demoran días, semanas o meses. Entonces la idea era como optimizar ese tiempo por medio de Machine Learning para que él aprendiera pues como justamente esos patrones y nos diera la respuesta un poco más rápido, ¿cierto? Ese es un trabajo pues que todavía no se ha estado, pues no ha estado finalizado, es que apenas estamos como construyendo como esa base de conocimiento para pues mirar cómo continuamos y cómo llegamos a ese objetivo. Una de las preocupaciones más recurrentes cuando hablamos de inteligencia artificial asociada a la empresa, al mundo, dijéramos, productivo, tiene que ver con eh, el riesgo de que cambiemos seres humanos, personas por máquinas. Sí, yo creo que ese es un miedo constante y una pregunta muy frecuente pues que las personas se hacen. Yo creo que indudablemente van a cambiar algunos trabajos, ¿cierto? Pero que es, digamos, por la evolución de la tecnología misma, ¿cierto? Antes, por ejemplo, estaba la persona que conectaba los teléfonos cuando uno hacía una llamada, ¿cierto? Desde el origen al destino y ese pues, trabajo desapareció por la misma evolución, ¿cierto? Em, Van a haber algunos trabajos que van a cambiar, sobre todo aquellos que pues, yo creo que son como muy operativos, muy manuales. Yo creo que las máquinas, pues, y incluso hay robots que aprenden a hacerlo, pues, de una manera pues, lo hacen muy bien, Eficiente, entonces, muy dijéramos. eficiente, correcto. Em, y yo creo, pues, que los profesionales tienen que saber o conocer sí o sí qué es inteligencia artificial, al menos no como a nivel técnico, ¿cierto? De ir a entrenar pues un modelo y evaluarlo, desplegarlo, em, pero sí conocer cómo interactuar con modelos de inteligencia artificial, porque ya están pues como muy a la mano, ya hay muchos desarrollos, entonces están que los modelos que te ayudan a redactar un texto, que los modelos que, por ejemplo, para los diseñadores, ¿cierto? Yo no creo que el modelo, pues, al menos en mediano, corto plazo, lo reemplace, pero sí van a ayudar a que sean más productivos, más eficientes, que te ayuden, pues, como a hacer ciertas ediciones en alguna imagen, en algún video, etcétera. O, por ejemplo, algo que he vivido, pues, como programador, y es esos asistentes que realmente, pues, sí mejoran mucho la productividad a la hora pues, de realizar código. Entonces, yo creo que es aprender cómo interactuar, cómo preguntarle pues como a estos modelos, qué modelos son mejores para eh, X tarea, ¿cierto? Que utilizar este para razonamiento matemático, este para resumen de textos, este para análisis de imágenes, ¿cierto? Como tratar de que la inteligencia artificial y esas herramientas que día a día están saliendo y que son muy potentes, pues cómo involucrarlas en mi día a día para potenciar mi rol o mi profesión. En cualquier oficio y en cualquier profesión. Yo diría que sí.
En algunos más que en otros, pero yo creo que eventualmente la inteligencia artificial va a estar em, inmersa pues como en todas partes. Sí, que dejemos de ser abogados, médicos, comunicadores o lo que sea. No todos tenemos que irnos a ser programadores, a Eso, generar inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla. correcto. Y el riesgo de no hacerlo es, Yo creo que es pensando pues como en la competencia, ¿cierto? Yo como abogado versus el abogado que sí utiliza las herramientas, de pronto él va a ser más productivo, más eficiente, va a resolver pues como casos más rápido, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay un tema ahí de ser más productivo y más eficiente. en ese sentido, la universidad, ¿qué papel juega en la apropiación de herramientas como la inteligencia artificial? Yo creo que es muy, muy importante, ¿cierto? Yo creo que el asunto no es, por ejemplo, cohibir a los estudiantes de utilizar, por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto? Porque pues yo creo que la tentación está ahí y de alguna u otra manera lo van a usar, ya sea ChatGPT, Perplexity, bueno, los N 1000 modelos que ya hay. Entonces es como desde ese rol de educación yo potencio, ¿cierto? Pues, a ese profesional con las herramientas pues, que de alguna manera le estoy brindando, ¿cierto? Tratar de volvernos como evangelizadores, ¿cierto? De la inteligencia artificial para que pues de alguna manera ellos también entiendan y le puedan sacar como el mayor provecho, ¿cierto? Obviamente también hay un tema del riesgo, que como todo en estos temas pues, de inteligencia artificial hay, es que no solamente le digan ChatGPT, hágame este informe y eso entrego, ¿cierto? Ujú. Entonces hay que mirar también cómo, em, pues digamos, de manera paralela se van pues mirando como esas dos cosas. Pero pues digamos que la universidad sí debe, pues, digamos, o tiene un rol muy fundamental en ese sentido, ¿cierto? Tratar de llevar como esas herramientas, de tratar pues como de em, que en la mente de los profesionales también pues esté el uso responsable de esas inteligencias artificiales. A veces lo que hay de fondo es un poco de hipocresía, yo utilizo esta herramienta, pero no declaro que la utilizo y la pongo como propia. Sí, eso también es un riesgo, el tema de los derechos de autor. Y lo otro es cómo desde el ejercicio de la docencia cambiamos las preguntas de forma que lo que responda a la inteligencia artificial no necesariamente sea lo que importa, sino el proceso de aprendizaje de los chicos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y la resistencia de las personas mayores en la industria con estos asuntos, con la tecnología, con los datos, con las herramientas. Sí, ese es otro reto ahí que sinceramente aún estamos mirando cómo lo abordamos de una forma pues como eficiente, ¿cierto? De hecho, desde que empecé pues como esa experiencia laboral, uno se encontraba con que las personas eran muy escépticas Ujú. del tema de la inteligencia artificial, incluso pues en las organizaciones, y le decían a uno, pero yo para qué necesito esto si yo ya tengo mi Excel Y ya lo sé hacer. y ya lo sé hacer, ¿cierto? Entonces uno trataba como de explicarles, no, mira, es que es lo mismo, pero ya no lo tienes que hacer tú, ya te lo va a hacer la inteligencia artificial, te va a ayudar pues como a optimizar tus procesos, vas a poder utilizar el tiempo que gastabas construyendo este archivo en otras cosas de pronto que pueden agregar más valor. Entonces es como ir tratando de focalizar pues como ese mensaje del valor agregado que se puede dar con esas herramientas. Y me imagino también del otro lado, del cliente, del usuario, porque a veces hay que ser también empáticos con eso. Las personas mayores tienen una mayor dificultad para acceder a la tecnología. Sí, hay, por ejemplo, una tendencia también muy importante este año es cómo utilizamos la inteligencia artificial para la hiperpersonalización. ¿A qué se refiere esto? Que cómo nosotros garantizamos una experiencia de usuario que sea pues como óptima para cada una de las personas. Entonces, si por ejemplo, de acuerdo como al comportamiento
del movimiento, pues, de lo que hacen las personas en la aplicación, pues, me dice que no les interesa mucho todo el tema, pues, de cosas así raras, entre comillas, pues, innovadoras. Entonces, no le voy a ofrecer eso. Le voy a ofrecer, pues, como cosas como más simples, más rápidas, que no tengan como pues, que dar como mucha vuelta. Pero si de pronto hay una persona que sí le gusta, digamos que se ve que en su comportamiento que es gomoso con todo lo nuevo que va saliendo en la aplicación, entonces eso es lo que le vamos a ofrecer. Entonces la idea es que las experiencias sean como muy a la medida, ¿cierto? Que todo el tema, pues, por ejemplo, del marketing o las notificaciones sean muy a la medida a tus gustos y a tus comportamientos, justamente para que, pues, entendiendo la importancia que tienen todas las personas como cliente. Esa segmentación por nichos y demás se hace también utilizando la inteligencia artificial. Sí, sí, eso se hace por medio de inteligencia artificial, se hacen métodos, por ejemplo, de agrupación, ¿cierto? Que nos llevan a entender cada uno de esos segmentos, cómo se comportan y cuáles son los gustos, etcétera. Es decir, un poco la inteligencia al servicio del usuario final, pero también como parte del proceso mismo. De acuerdo, sí, yo creo que aquí lo interesante es que muchas veces las personas o ese cliente final no se dan cuenta que pues, la inteligencia artificial estuvo ahí en ese proceso y que le está brindando esa experiencia. Como cuando chatean o conversan con un robot y creen que es una persona. Exacto. Sí, no tienen ni idea, pero realmente hay un proceso, ¿cierto? Hay por ejemplo, unas redes neuronales que son increíbles. em, pues uno realmente no interactúa con eso y no tiene pues por qué enterarse de cómo funcionan las cosas. Pero ahí está, ¿cierto? Por eso yo digo que todo ese tema pues, de inteligencia artificial sí o sí va a estar como en la vida cotidiana de todas las personas tarde o temprano. Esta entrevista pudo haber sido con inteligencia artificial. Sí, de hecho es muy gracioso porque justamente hoy estábamos mirando cómo realizar pues como este tipo de contenido audiovisual por medio pues de clonar mi voz y utilizar una foto mía para que emule pues como todo este movimiento de los labios, de los ojos, de las manos para generar presentaciones, por ejemplo, ¿cierto? Que ahí también está el riesgo cómo y quién va a utilizar, por ejemplo, ese tipo de implementaciones, qué van a hacer con eso. Yo lo puedo usar de una manera muy responsable para hacer mis presentaciones o algún tipo de contenido pues de enseñanza, que nosotros también enseñamos pues allá en la organización todos los temas pues de inteligencia artificial, pero otra persona pues lo puede usar para otras cosas malintencionadas, ¿cierto? A lo mejor el tiempo que gastamos en procesos y en cosas hoy, cuando lo liberemos con las herramientas, lo podemos dedicar a la reflexión ética y a la preocupación por cómo ser más humanos. Sí, sí, yo creo que ahí incluso las organizaciones están trabajando muy fuertemente en eso. Y de hecho hay muchas que dicen, paren, ¿cierto? No sigan con los avances en inteligencia artificial porque se nos va a salir de las manos. Entonces, por ejemplo, pues yo no sé en cuánto tiempo, pero sé que hay organizaciones que están trabajando en esto y es la inteligencia artificial general, que es inteligencia artificial que, pues, a ver, normalmente un modelo de inteligencia artificial tiene que entrenarlo, tiene que darle pues sus reglas, tiene que, Parámetros y demás. exacto, para que él me dé justamente una respuesta. Lo que se busca ahora son modelos o máquinas que de alguna manera emulen el comportamiento de cómo aprendemos nosotros los seres humanos. Es decir, que no se les dé ninguna datos de entrenamiento, ninguna tarea específica, pero ellos van a aprender a hacerlo. Entonces hay como organizaciones pues que están trabajando en esto, otras que dicen no queremos que llegue a esto porque puede ser muy peligroso. Claro, siempre estará el riesgo. José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y por prendernos lucecitas para tratar de entender este asunto de cómo aprendemos y funcionamos de aquí en más con la inteligencia artificial. Listo, muchas gracias por la invitación y un placer haber estado en este espacio. A ustedes los invitamos a permanecer atentos a una nueva entrega, un nuevo capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.